Dicen que hay una criatura alada de ojos rojos incandescentes que aparece justo antes de una tragedia. No viene a atacar, solo observa, pero su presencia es una advertencia, una maldición, un heraldo del desastre. Hoy conocerás la historia del Mothman o el hombre polilla. Era una noche cualquiera, del 15 de noviembre de 1966. El aire fresco del otoño envolvía Point Pleasant, un pueblo tranquilo donde la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Pero esa noche, la paz se rompió para siempre. 4 jóvenes, Roger y Linda Scarberry, junto a Steve y Maria Mallet, vivían lo que parecía una velada normal. Regresaban a casa en su Chevy de 1957, cerca de la planta abandonada de TNT, un lugar ya de por sí cargado de misterio y leyendas locales. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz de sus faros. De pronto, una figura imponente emergió de la penumbra. No era un venado, ni un oso. Era algo que desafiaba toda lógica. Linda Scarberry lo describió como más grande que un hombre, con enormes alas y unos ojos rojos incandescentes, como faros de bicicleta. Pero no eran solo ojos, eran 2 puntos de terror puro que brillaban en la noche, fijos en ellos. El pánico se apoderó del coche. Roger pisó el acelerador, tratando de escapar de esa visión dantesca, pero la criatura no se quedó atrás. Se dice que con un aleteo silencioso, o al menos inaudible, sobre el rugido del motor, la bestia se elevó y los persiguió a más de 100 millas por hora. Al poco tiempo, lograron llegar a la ciudad, a la oficina del sheriff, con el corazón latiendo. El ayudante del sheriff, Miller Halstead, escuchó su relato con escepticismo inicial, pero la desesperación en sus rostros era innegable. Habían visto algo que los había cambiado. El ayudante del sheriff los acompañó de vuelta a la zona de TNT, pero no encontraron nada, solo el escalofriante silencio del lugar. Pero esta historia no era un incidente aislado. Apenas unos días después, la criatura se presentó de nuevo, esta vez a Marcella Bennett. Estaba visitando a unos amigos cerca de la planta de TNT, en el hogar de la familia Ralph Thomas, con su bebé en brazos. Cuando regresaba a su coche, vio una figura de pie en la oscuridad, alta, gris, con los mismos ojos rojos hipnotizantes. Entró en shock. Se dice que dejó caer a su bebé. La criatura se movió, aleteó brevemente y desapareció. Marcella y sus amigos estaban aterrados. Las llamadas a la policía poco a poco se fueron multiplicando. Los reportes eran asombrosamente consistentes. Un tamaño descomunal, a menudo comparado con un hombre grande. Alas gigantes que podían alcanzar una envergadura de 3 metros o más. Una ausencia total de cuello visible, con la cabeza unida directamente al cuerpo. Y lo más perturbador, esos ojos rojos y brillantes, a menudo descritos como hipnóticos o sin pestañeo. Connie Carpenter, una joven, también tuvo su encuentro. La criatura voló directamente sobre su coche, sus ojos rojos, tan intensos que sintió una extraña quemazón en los suyos. La comunidad de Point Pleasant, antes tan tranquila, comenzó a sentir un escalofrío que no era del invierno. El miedo se propagaba como un virus. ¿Qué era esta criatura? Un pájaro gigante desconocido, una aberración genética surgida de los experimentos.
la gente de Point Pleasant pronto se daría cuenta de que era algo mucho peor, algo que el mundo no estaba preparado para comprender. Tras ese primer avistamiento, los informes comenzaron a llover. Agricultores, amas de casa, incluso policías, todos aseguraban haber visto al que después recibiría el nombre de El Hombre Polilla. La criatura no hablaba, no atacaba, solo aparecía y desaparecía. Los habitantes empezaron a soñar con él. Algunos veían ojos en sus espejos, otros escuchaban alas batiendo en sus techos por la noche. La paranoia se apoderó de aquel pueblo. Después de los primeros encuentros, el terror en Point Pleasant no hizo más que escalar. Los meses finales de 1966 y principios de 1967 se convirtieron en un periodo de constante inquietud. Los avistamientos no eran ya incidentes aislados, se habían transformado en una oleada incesante, una serie de reportes que llegaban de todas partes del condado de Mason y en particular de los alrededores de la misteriosa planta abandonada de TNT. Esta planta, un complejo de fabricación de explosivos de la Segunda Guerra Mundial, y era un lugar que generaba historias, con sus túneles subterráneos, depósitos químicos y estructuras desvencijadas. Era el caldo de cultivo perfecto para la leyenda. Ahora la presencia del hombre polilla en sus cercanías avivaba los rumores más oscuros. ¿Era la criatura el resultado de algún experimento genético fallido? ¿Un mutante surgido de los residuos tóxicos? ¿O simplemente un guardián de ese lugar desolado? La gente evitaba la zona, pero la criatura parecía tener sus propios planes. A medida que más y más personas veían a la entidad alada, la ciudad de Point Pleasant se sumergió en una mezcla de fascinación mórbida y puro terror. Las descripciones eran casi idénticas. Esa figura humanoide sin cuello, de unos 2 metros de altura, con piel grisácea o marrón oscuro, y los inolvidables ojos rojos que parecían brillar por sí solos. Muchos testigos reportaron que la criatura parecía moverse con una gracia antinatural, flotando o planeando más que volando de forma convencional, y su velocidad era asombrosa, capaz de seguir coches a velocidades de autopista. Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, no tardaron en hacer eco de la historia, lo que llevó a un frenesí aún mayor. Algunos periódicos, como el Point Pleasant Register, publicaban reportes detallados, mientras que otros, en un intento de racionalizar lo inexplicable, sugerían explicaciones más mundanas. Se propusieron varias teorías para intentar calmar la histeria. Entre ellas estaba la teoría más común: aves mal identificadas. Esta teoría era la que las autoridades intentaban promover. Promovían que los testigos estaban confundiendo al hombre polilla con una grulla canadiense. Esta ave es grande, con una envergadura considerable, y algunos ejemplares tienen marcas rojizas alrededor de los ojos. Sin embargo, los testigos, muchos de ellos cazadores y amantes de la naturaleza, insistían en que lo que vieron no era ningún pájaro conocido, pues no tenía un pico y su postura era bípeda, además de que sus ojos no eran ojos de pájaro. Otra sugerencia era un búho nival gigante o alguna otra especie de búho. De nuevo, las descripciones de tamaño y comportamiento no encajaban del todo. Por supuesto, siempre hay quienes buscan el sensacionalismo. Algunos especularon que todo era una elaborada broma, pero la cantidad de testigos independientes y la consistencia de sus relatos hacían que esta teoría
fuera difícil de sostener. El miedo en sus rostros era demasiado real. A pesar de los intentos de encontrar una explicación racional, el misterio persistía. La criatura se había convertido en un espectro, una sombra alada que volaba bajo el radar de la ciencia y la lógica. El miedo colectivo ya era palpable. La gente evitaba salir de noche. Las llamadas a la policía sobre luces extrañas o sonidos aterradores se volvieron rutinarias. El hombre polilla no era solo un avistamiento, era una presencia opresiva que había envuelto al pequeño pueblo de Point Pleasant en una atmósfera de paranoia y pánico. Y lo que es peor, muchos comenzaron a sentir que la presencia de la criatura no era solo un espectáculo de terror, sino un presagio, un terrible presentimiento de algo que aún estaba por venir, algo mucho más grande y devastador que cualquier avistamiento aislado. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver se desplomó mientras decenas de vehículos lo cruzaban. 46 personas fallecieron. ¿Una falla estructural? ¿O acaso fue la advertencia del hombre polilla ignorada? Mientras la oleada de avistamientos del hombre polilla mantenía Point Pleasant en vilo, muchos comenzaron a sentir que la criatura era más que una simple aparición. Era un presagio, una advertencia, y trágicamente, el 15 de diciembre de 1967, apenas un año y un mes después del primer avistamiento de Roger y Linda, sus peores miedos se hicieron realidad. Esa tarde, la vida en Point Pleasant se detuvo de golpe. El icónico puente de plata, una estructura colgante que conectaba al pueblo Virginia Occidental con Gallipolis, Ohio, colapsó repentinamente durante la hora punta del tráfico. Testigos horrorizados vieron cómo el puente, construido en 1928, se retorcía y caía en cuestión de segundos, llevando consigo a coches, camiones y sus ocupantes hacia las gélidas aguas del río Ohio. Fue una catástrofe inimaginable. Un total de 46 personas perdieron la vida en uno de los peores desastres de ingeniería en la historia de Estados Unidos. La investigación posterior determinó que una pequeña falla en una de las cadenas de suspensión fue la causa, pero para la gente de Point Pleasant la explicación técnica era insuficiente. Para ellos había una conexión mucho más profunda y escalofriante. Desde los primeros avistamientos del hombre polilla, la criatura parecía rondar el área del puente. Hubo testimonios de personas que afirmaron haber visto al hombre polilla volar sobre el río o posarse cerca del puente de plata. En los días y semanas previos al colapso, estaba la criatura intentando advertir a la gente. Era un mensajero de la calamidad, un heraldo de la muerte que apareció para presenciar el terrible destino que se avecinaba. El aclamado investigador de fenómenos paranormales, John Keel, quien documentó extensamente los eventos en su libro Las profecías del hombre polilla, fue uno de los que más profundizó en esta inquietante conexión. Keel sugirió que la criatura no era simplemente un animal, sino una entidad paranormal, un fenómeno que se manifestaba antes de grandes desastres. Para muchos, el hombre polilla se convirtió en un símbolo de la tragedia inminente, una figura espectral que anunciaba la desgracia. La devastación del puente de plata no solo dejó un vacío físico en la infraestructura de la comunidad, sino también
una profunda cicatriz emocional y psicológica. El dolor y el trauma se mezclaron con la persistente pregunta sobre el hombre polilla. La criatura se había arraigado en la psique colectiva, no solo como una figura de miedo, sino como una profecía materializada. Con la caída del puente, la intensa actividad del hombre polilla en Point Pleasant disminuyó drásticamente, casi como si su propósito, su escalofriante advertencia, se hubiera cumplido. Para los habitantes de Point Pleasant, la sombra alada y los ojos rojos brillantes se vincularon para siempre a la tragedia del 15 de diciembre de 1967, convirtiendo al hombre polilla de una curiosidad terrorífica a un símbolo ominoso de fatalidad. Pero Point Pleasant no fue el final, fue solo el principio, porque después del colapso del puente comenzaron a surgir reportes en otras partes del mundo, y cada vez que se vio al hombre polilla, la tragedia no tardó en llegar. En abril de 1986, días antes del peor accidente nuclear de la historia, varios trabajadores de la planta de Chernobyl reportaron haber visto una figura alada flotando sobre el reactor. La describieron como un ser oscuro con alas extendidas y ojos rojos. Lo llamaron el ave negra de Pripyat. También se dice que antes del 11 de septiembre de 2001, empleados de edificios cercanos al World Trade Center reportaron haber visto una figura oscura planeando entre los rascacielos. Un guardia de seguridad dijo que creyó ver a un hombre con alas posado en una azotea, observando en silencio. En marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la costa de Japón. El tsunami resultante golpeó la planta nuclear de Fukushima. Días antes, residentes locales reportaron ver una figura voladora sobrevolando la central. Un pescador la describió como un pájaro que parecía hecho de humo y con ojos como carbones encendidos. Entre abril y octubre de 2017, más de 50 personas aseguraron haber visto al hombre polilla sobrevolando Chicago. Los reportes eran consistentes: alas enormes, ojos rojos, vuelo silencioso. Algunos lo vieron sobre el río, otros sobre los estadios vacíos. De Point Pleasant a Chernobyl, de Nueva York a Fukushima, el hombre polilla no pertenece a un solo lugar, sino a todos los rincones donde la tragedia acecha. No se le puede atrapar, no se le puede detener, solo se le ve justo antes del fin. Algunos creen que el hombre polilla no es el causante de las tragedias, sino un vigía, un ser que intenta advertirnos. Pero ¿quién lo envió? ¿Por qué se muestra solo antes del caos? ¿Y qué significa realmente su mirada fija, como si ya supiera nuestro destino? No hay pruebas definitivas ni explicaciones científicas que satisfagan por completo el enigma. Los escépticos insisten en que todo fue una combinación de pájaros mal identificados, histeria colectiva y la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Pero para aquellos que estuvieron allí, para los testigos que juran haber visto esos ojos rojos brillantes en la oscuridad, la experiencia fue innegablemente real. La cicatriz que dejó en la memoria colectiva de Point Pleasant es demasiado profunda para ser simplemente ignorada. Lo único cierto es que en el corazón de Virginia Occidental, una sombra alada despertó y dejó una huella indeleble de terror y misterio en la gente. El hombre polilla se ha convertido en un ícono de lo inexplicable, un recordatorio constante de que hay fuerzas y fenómenos en nuestro universo que están más allá de nuestra comprensión y que a veces
lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. ¿Qué crees tú que era el hombre polilla? ¿Una criatura, un presagio o una pesadilla manifestada? Déjanos tus teorías en los comentarios.